Estamos recorriendo la llamada Ruta de los Ares o Anillo de Oro, que es el conjunto de ciudades que albergan gran parte de la historia y de la cultura del pueblo ruso. Una de estas ciudades es Sergei Posad, ubicada a 70 kilómetros al norte de Moscú. En ella se levanta el monasterio Santa Trinidad y San Sergio, que es un destacado centro espiritual declarado en 1993 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue fundado por el beato Sergio de Radonezh, uno de los santos más venerados de toda Rusia, que nació en el año 1319 en una familia noble. El monasterio es uno de los monumentos más antiguos y emblemáticos de la región y el más importante del cristianismo ortodoxo ruso. Fue fundado en 1345 por San Sergio. Desempeñó desde entonces un papel muy importante en la historia rusa. Sirvió de fortaleza contra las invasiones extranjeras y funcionó como espacio de resistencia contra el asedio polaco a principios del siglo XVII. Construido con este propósito, el monasterio de Santa Trinidad y de San Sergio tiene muros que miden unos 12 metros de altura. El edificio de la Catedral de la Santísima Trinidad se destaca por sus cúpulas doradas que representan un claro ejemplo de la arquitectura temprana moscovita. En su interior se exhiben 600 años de tesoros artísticos que provienen de donaciones de ricos y poderosos, valiosos íconos con joyas incrustadas, vestiduras, tapices, cálices de oro macizo, obras de arte realizadas por reconocidos artistas rusos que decoran especialmente los techos y las paredes. En la sacristía hay una colección de artículos eclesiásticos de gran valor. El interior está iluminado por lámparas de aceite y resulta impresionante observar los íconos que lo decoran. Por su importancia histórica y cultural, el monasterio de la Santa Trinidad y de San Sergio recibió el título de Laura, monasterio superior, uno de los 4 del país con estas características, y la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1993. Se trata de un buen ejemplo de monasterio ortodoxo en funcionamiento, con rasgos militares típicos de los siglos XV a XVIII, período durante el que se desarrolló. Entre sus tesoros se encuentra el famoso ícono de la Trinidad. También en el monasterio resulta de especial interés la Catedral de la Asunción, inspirada en la iglesia del mismo nombre que se encuentra en Moscú, construida gracias a donaciones de Iván el Terrible como penitencia por haber matado a su hijo preferido, que era su heredero. Lo hizo en un rapto de locura, porque el príncipe salió en defensa de su mujer embarazada, a la que Iván estaba golpeando. En la catedral se estaba celebrando misa y, según nos explicó el guía, llegan hasta aquí fieles de todo el país. En la Catedral de la Asunción descansan los restos del zar ruso Boris Godunov y se encuentra también el ataúd de madera de San Sergio de Radonezh, en el que su santo cuerpo descansó en la tierra desde 1392 hasta 1422. Los fieles desfilan frente al féretro orando, mostrando su devoción por San Sergio. El monasterio actualmente alberga a unos 300 monjes que siguen teniendo un régimen de vida ascético dedicado al estudio y a la vida religiosa. En el año 1644, cuando se estaba reparando el atrio de la Catedral de la Asunción, fue encontrada una fuente curativa. A ella han llegado enfermos de todos los confines de Rusia a buscar milagrosas curaciones. La capilla sobre la fuente fue erigida al final del siglo XVII. La fuente está ubicada en la Plaza Catedralicia y, como todos los visitantes, nos acercamos a beber y cargar nuestras botellitas
con agua que según las creencias protege la salud de quien la bebe. Hoy estamos visitando la ciudad de Vladimir. El príncipe Vladimir fundó en 990 una ciudad que daría origen al Imperio ruso, junto con otras cercanas que conforman el llamado Anillo de Oro. De 1150 a 1350, Vladimir fue la capital del Imperio ruso. Se ubica a 180 kilómetros al noreste de Moscú, sobre una colina. Por su papel en la historia, al ser una de las ciudades más antiguas de Rusia, y por sus monumentos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Catedral de la Asunción se alza en lo alto de una suave pendiente. En su frente se destaca el elevado campanario que remata en forma de aguja dorada y recuerda el de la fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. Al ir ascendiendo por la plaza se divisan las torres doradas con forma de cebolla. La catedral original fue construida en 1158, consumida por el fuego en 1185 y vuelta a construir para convertirse en el lugar donde fueron coronados muchos príncipes de Rusia. El interior está bellamente decorado por frescos del siglo XV. Su altar, sus lámparas, los íconos son delicados y lujosos a la vez. En la catedral se celebran ceremonias ortodoxas y es obligatorio que las mujeres cubran su cabeza con un pañuelo y con una falda larga si usan pantalones. En la entrada hay un perchero de donde se toman las prendas. A corta distancia se encuentra la Catedral de San Demetrio. Atrae por su simétrica elegancia y por su apariencia, parece haber sido tallada en una sola pieza de roca blanca, con una magnífica cúpula típica de las iglesias ortodoxas rusas. San Demetrio fue construida entre 1193 y 1197 y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No está abierta para visitantes. Por último, nos acercamos a las llamadas Puertas Doradas, construidas en 1164, que formaban parte de la antigua muralla de la ciudad y eran su entrada principal. Actualmente queda en pie una magnífica torre con 4 bases circulares, pero las puertas han desaparecido. Visitamos Bogolyubovo, que es un pequeño pueblo situado a unos 10 kilómetros al noreste de Vladimir. Fue fundado por el príncipe Andrei Bogolyubsky entre 1158 y 1165, en la desembocadura del río Neri. La leyenda asegura que la Virgen María se le apareció al príncipe Andrei y le ordenó construir un templo y un monasterio en ese lugar. Así lo hizo y vivió aquí 17 años de su reinado, antes de ser asesinado ahí mismo en 1174. Las pinturas del interior de la iglesia representan escenas bíblicas de gran belleza. Actualmente es el monasterio femenino de Sviato, que significa sagrado, donde las novicias cultivan la tierra y viven sin contacto con los visitantes. También paseamos por Suzdal, que es uno de los centros religiosos más famosos de Rusia. Se ubica a 25 kilómetros al norte de Vladimir. El centro de la ciudad pasa por su propio Kremlin, alrededor del cual las calles prácticamente revisten el mismo aspecto que siglos atrás, con sus típicas casas de madera y sus frentes decorados. La naturaleza inunda la región con sus verdes de diferentes tonos y la belleza del paisaje es realzada por el río Kamenka, a orillas del cual se levanta la ciudad que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Según las crónicas, los residentes aceptaron la fe cristiana en el año 990. En la ciudad hay 54 iglesias ortodoxas que han sobrevivido a la historia de Rusia. La primera iglesia fue construida en el siglo XIII, la última a comienzos del XXI.
En la ciudad hay 4 monasterios en pie. La Catedral de la Natividad se destaca por sus cúpulas azules cubiertas con estrellas plateadas. Fue construida entre finales del siglo XI y principios del XII y es uno de los llamados monumentos blancos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Catedral de la Transfiguración cuenta con 7 cúpulas revestidas bellamente con escamas de álamo plateadas y fue construida en 1590. La mayoría de las iglesias muestran sus paredes interiores revestidas de frescos antiquísimos que fueron pintados y mantenidos en gran parte gracias al aporte de los zares. Entre ellas se destaca la Iglesia de la Resurrección de 1776, con su techo tallado en forma octogonal por el exquisito color miel de la madera de su interior y por la forma del eje de su construcción, similar a un barco. El Kremlin de Suzdal es una construcción medieval del siglo X. Está estratégicamente situado en la curva del río Kamenka, en la parte meridional de la ciudad de Suzdal, protegida en 3 de sus lados por el río y por un foso en el este. Sus muros, reforzados, son quizá el motivo por el que todo el conjunto permaneció intacto hasta nuestros días. Su construcción, robusta y rojiza, provoca admiración y dentro de sus amplias dimensiones alberga numerosos edificios interesantes, varias iglesias, el monasterio de San Eufemio y una prisión, construida en 1764, que en un principio albergó a disidentes religiosos. El monasterio de San Eufemio es uno de los más hermosos, grandes y cuidados de Suzdal. Fue construido en el siglo XIV y su importancia creció en los siglos XVI y XVII gracias a donaciones realizadas por zares y nobles. Frente al Kremlin de Suzdal se levanta la hermosa iglesia de Nuestra Señora de Smolensk, con las cúpulas típicas de los templos ortodoxos rusos. A su lado, el campanario, con sus 3 pisos. La catedral fue construida entre 1696 y 1706. En pleno centro del casco histórico, un pintoresco mercado de artesanías tiene matrioscas, ropa de lana, pañuelos de seda, manteles y otros artículos de blanquería con hermosos bordados, bellos trabajos de tallado en madera de enebro y en hierro, cajitas laqueadas confeccionadas en papel maché y decoradas con flores pintadas. Todos trabajos artesanales característicos de la región.